Bueno, ya veo. ¿Preparados para alargarse estas vacaciones de Semana Santa? ¿O preparados para quedarse en casa? ¿O preparados para preparar una tortilla? El caso es preparar algo. Coño, si esto parece la SER, deben ser las 12:33. Pues no, lo he dicho a voleo y claro, así no hay quien acierte la hora. Pues podrían ser las 14:44, vamos, digo yo. Que sea la hora que sea, pero que gocéis de unos excelentes días de relax. En nuestro caso, os aportamos rigor y toques de humor en una sinfonía de la Roma antigua sumamente atractiva. ¡Qué bien me ha quedado esto! ¡Muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, Cabe Canem, el podcast de Roma. No perdamos ni el latín ni la compostura. Miguel Ángel Violán, periodista y doctor en comunicación, no ha perdido ninguna de las dos cosas. O tempora, o mores. O tempora, o mores. Todo cambia, excepto este mismo principio, que todo cambia. La frase o tempora, o mores, literalmente o tiempos, o costumbres, procede de la primera Catilinaria, un discurso del egregio orador romano Cicerón. Con ella el senador se escandalizaba de los cambios que veían sus ojos y del carácter mutable de la moral y las costumbres. La frase se convierte en lamento colectivo, en añoranza de un pasado que se considera mejor, una manera romana de decir ¿a dónde iremos a parar? Pero la historia muestra que lo nuevo siempre subvierte los valores de lo viejo y que muchas de las quejas de ahora tienen su antecedente en quienes nos preceden. Es el caso de los más renombrados filósofos griegos que ya hace 2500 años, cuando no había móviles ni redes sociales, ya se quejaban con acritud de que el alumno no escuchaba al profesor y de que había demasiado ruido en el aula. Barco romano en Mallorca con 300 ánforas casi intactas. Frente a las costas de Mallorca, un equipo de arqueólogos ha descubierto un barco romano hundido hace unos 1600 años, que ya se considera uno de los hallazgos submarinos más importantes del Mediterráneo en los últimos tiempos. En el interior del pecio se han encontrado más de 300 ánforas prácticamente intactas. Estas contenían productos clave del comercio romano como vino, aceite de oliva y garum, una salsa de pescado muy valorada en la época. El excelente estado de conservación del barco y de su cargamento permite a los investigadores analizar con gran precisión cómo funcionaban las rutas comerciales del imperio, cómo se transportaban los productos y hasta cómo se organizaba la logística marítima. Este tipo de descubrimientos son poco habituales, porque normalmente los restos aparecen dispersos o deteriorados. En este caso, el yacimiento ofrece una imagen casi congelada en el tiempo, como si el barco acabara de naufragar. Un recordatorio de que, bajo las aguas del Mediterráneo, todavía quedan historias enteras de la antigua Roma esperando a salir a la luz. Qué bien lo haces, Maite Jiménez, y qué voz más rotunda y cristalina. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eso digo yo, ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién será el insensato
o insensata, insensible al Imperio Romano. ¡Viva el Imperio Romano! Y tú, dame la mano. Voy a daros la barrila con algunas maneras de ayudar a Cave Canem. Sería interesante, si no es mucho pedir, que le dieras un like a Cave Canem en la página web de ivox.com. Escrito ivox.com, con i latina y v y 2 o's. Por cada 10 likes te daremos un jamón de jabugo. Fuera coñas, si ponéis like al capítulo correspondiente o al podcast, será bienvenido. Cave Canem, Cade siempre con C y V, y Canem con C inicial. De nada. Por otro lado, aquí tenéis direcciones para apoyarnos. Facebook. Cave Canem _ cuidado con el perro. Repetimos, como las natillas. Cave Canem _ cuidado con el perro. Por lo que se refiere a Instagram. Cave Canem _ cuidado con el perro. Cave Canem _ cuidado con el perro. Y en TikTok, @Cave Canem Podcast. @Cave Canem Podcast. Estamos en más redes, pero estas son las principales. Gracias mil por el apoyo. En estas redes de likes y corazoncitos se agradece que nos apoyes. Nuestro perro Gladius está totalmente de acuerdo. Aquí va una frase más de Marco Aurelio, de un libro que es una gozada, Meditaciones. ¡Viva el emperador, filósofo Marco Aurelio! Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Seguimos con la segunda parte de la entrevista con la historiadora Laura Díaz López, residente en Toledo, Distrito Federal. Enlazamos con el tema de la prostitución. La prostitución era tolerada, ¿no? En la Roma antigua. Era tolerada, era bien vista y estaba regulada por el Estado. Sí. O sea, era bien vista los hombres que recurrían a ella. Las mujeres que la ejercían, no. Estaban estigmatizadas desde un punto de vista social. Pero para los romanos, el hecho de que un hombre recurriera a una prostituta estaba bien visto, porque al desfogarse con una fulana, vamos a decir, sí, no molestaba a las mujeres de moralidad intachable, como tenían que ser las matronas, las viudas, las jóvenes vírgenes de buena familia, con lo cual estaba bien que se fuera a desfogar. De hecho, hay una anécdota de Catón del Censor, que era como el gran reaccionario de la época republicana, que cuentan que pilló a un joven de buena familia saliendo de un prostíbulo y claro, el chaval se estaba así avergonzado porque le había pillado Catón del Censor, y Catón en cambio le alabó por ir a un prostíbulo en vez de molestar a las mujeres de buena familia. Yeah. Pero al día siguiente le volvió a pillar saliendo del prostíbulo y le dijo, te alabé por venir aquí, no por vivir aquí. O sea, estaba perfecto. Sí. Tiene gracia. Y es que los jóvenes patricios, los jóvenes ricos se iniciaban con la prostitución, ¿no? Así es, porque claro, las esclavas de la casa eran propiedad de su padre, con lo cual en principio no podían tocarla, pero con las prostitutas podían recurrir a ellas donde quisieran y cuanto quisieran, porque había infinidad de sitios donde se podía ejercer la prostitución. O sea, cualquier sitio en el que se pudiera apoyar la espalda era un sitio susceptible de que pudiera ejercer la prostitución y de que hubiera una prostituta. O sea, no había lugares específicos, los prostíbulos, vamos a Lupanar de Pompeya, donde pudieras encontrar a las prostitutas. La palabra fornicación, por ejemplo, viene del latín fornex, que es arco, porque había muchas prostitutas debajo de los arcos, en los anfiteatros y en los circos, para que la gente exacerbada por el espectáculo pudiera desfogarse un poquito y luego volver a seguir viendo a los gladiadores o la carrera de cuadrigas. Caramba. Hay muchos tipos había muchos tipos de prostitutas, pero muchos. Las meretrices, las de más nivel, ¿no? Así es. O sea, la meretrix digamos que es el equivalente romano a la cortesana de época renacentista. Se supone que era una prostituta
culta, que sabía pues griego, sabía poesía, sabía tocar música, y a la que no se pagaba como tal, sino que se la mantenía mediante regalos, etcétera, porque ella no podía aceptar dinero porque la equiparaba con una prostituta común. Se la mantenía, se le hacía regalos y ella podía elegir a sus clientes. Casi, esa era la de más standing. Casi como una querida, ¿no, Laura? Como una querida. Sí, así es, como una querida. De hecho, tenemos infinidad de nombres de prostitutas de alto standing, de meretriz, que en las fuentes que fueron mantenidas por grandes políticos de la época. Por ejemplo, Citeris era una prostituta de alto standing que fue amante de Marco Antonio muchísimo tiempo. De hecho, tuvo un montón de peleas con su tercera esposa Fulvia porque estaba totalmente loco por esta prostituta. Y luego sabemos que Calígula mantenía una prostituta llamada Piralis, por ejemplo, y en su época Pompeyo también tuvo bastante rollo con una prostituta, creo que se llamaba Poncia, que fue rulando entre los grandes políticos de finales de la República. O sea que además conservamos el nombre de algunas de estas meretrices. Ponte Poncia, alguna vez le debía decir el bueno de Pompeyo, ¿no? Había muchos tipos de prostitutas, pero todas cotizaban, todas pagaban impuestos. Pues parece ser que sí. En primer lugar, tenían que apuntarse a un listado, había que tenerlas reconocidas y registradas, en primer lugar, porque las leyes penalizaban el ejercicio de la prostitución. O sea, una prostituta no podía casarse nunca, o sea, estaba prohibido por ley que una prostituta pudiera casarse, así que en el momento en que se escribía como tal, dejaba de tener esa posibilidad. Pero es que además, a partir de Calígula, se le empezó a cobrar impuestos a la prostitución. O sea, una prostituta tenía que pagar el equivalente a un servicio, que era como 2 ases, para poder ejercer el oficio. Las prostitutas de cementerio, las bustuariae, intentaban resucitar un muerto. Bueno, esto es una broma, ¿no? Pero no es una broma que trabajaban en el cementerio. Oye, era un poco escabroso el tema. Claro. Normalmente ese tipo de prostitutas eran ya las que estaban en sus últimos días. O sea, eran prostitutas ajadas, que ya habían pasado sus mejores años y a las que no quería nadie. Así que lo que hacían era prostituirse en los cementerios para mantenerse como pudieran, y los hombres que no pudieran pagar otra cosa que no fuera ese tipo de prostitutas acudían a ellas. Pero tenemos que imaginar a viejas prostitutas de 40, 50 años que no tenían otra forma de mantenerse y que vagaban dentro de los cementerios pues intentando sobrevivir como podían. Cobraban mucho menos que una prostituta normal, que una prostituta normal tampoco cobraba mucho, y se mantenían como podían. Pero claro, tenemos que imaginar eso, prostitutas ya en la última época de su vida. Ya. Y la prostitución de más bajo nivel era muy barata, ¿no? El que no iba de fulanas es porque no quería. Pues básicamente sí, porque gracias a los grafitis de Pompeya sabemos que un servicio normal, o sea, lo que era un pim pam pum fuera, para que me entiendan, eran 2 ases, que era lo equivalente a una hogaza de pan. O sea, por lo mismo que te comprabas una hogaza de pan, te fogabas con una prostituta. Pues fíjate. Luego había servicios más caros, el servicio... Sí, o sea, no... Si no... Luego había servicios más caros, por ejemplo, 16 ases era el sexo oral, que era el equivalente a una ánfora de vino, era lo más caro que había. Y luego, obviamente, había prostitutas que eran más caras porque eran más bellas, más expertas, pero en general un servicio normal eran 2 ases, una hogaza de pan. ¿Los romanos eran tan libertinos como los hemos pintado? Pues no tanto, quiero decir, también tenía una concepción del sexo distinta a la nuestra. Nosotros estábamos muy influidos por el cristianismo, por la concepción católica del sexo como algo vergonzoso, pero para los romanos era una cosa normal y habitual, como podía ser comer o beber. O sea, no tenía ningún tipo de estigma moral, por así decirlo. Sí. Con lo cual, ¿eran más licenciosos que nosotros? Bueno, eran más liberales porque no tenían ese peso moral, religioso encima de sus cabezas. Pero bueno, igual que nosotros en la época actual, o sea, no es nada en especial, es lo que nosotros hacemos más hincapié en la fidelidad dentro de la pareja, que eso en época romana era una cosa que les daba igual. Ya. Y en Roma aparecen falos por todas partes. ¿Por qué tanta obsesión con el instrumento reproductor masculino? Porque era un símbolo de buena suerte. O sea, lo que es un falo bien grande, bien apuntado, sí, era un símbolo de prosperidad, de buena suerte. Yeah. O sea, digamos que tener un pene bien grande era visto como un símbolo de suerte. Y de hecho estaba en las puertas de los negocios, igual que ahora ponemos a San Pancracio, el que se pone ahora en los negocios. Sí. Pues en época romana lo que se ponía era un buen pene. Bueno, yo tengo un San Pancracio por aquí cerca, más allá de los negocios. Pues si estuvieras en el siglo I... también, sí. ¿Qué pasaría en el siglo I? Sí. Pues en el siglo I, en vez de tener a San Pancracio, tendrías un pene. Vaya, pues mejor no.
Bueno, mejor no quiero decir que no queda bien que si viene una visita a casa vea el pene encima del armario, por decir algo, ¿no? Bueno, va a gustar. Hombre, para los romanos era una cosa normal. Ya, de hecho, en la casa de los Beti en Pompeya, lo primero que ve la visita nada más entrar era un Príapo con un pene enorme. Es verdad, y la casa la casa de los Preti era de los Beti, perdón, la casa de los Beti es, en fin, es un icono de Roma, ¿no? Esa casa, bueno, Príapo, sí. Vaya Dios también Príapo, iba sobrado el tío. Sí. De hecho, el Príapo es un dios que me encanta, entre comillas, porque existe un conjunto de poesías que se llaman los priapeos, dedicadas a Príapo, que se atribuyen a los poetas de Círculo Augusto. O sea, a gente como Horacio o Tíbulo o Propercio se reunían para componer poemas satíricos dedicados a Príapo, y son buenísimos algunos. Vaya tíos, ¿eh? Y he leído en algún sitio que el sexo en Roma no era un diálogo, sino un monólogo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. O sea, el sexo era para él. Y Laura no está. Ovidio, ella no está. No, el que me venía a la memoria la canción. O sea, yo estoy... sí. O sea, había autores como Ovidio que reivindicaban que la mujer pudiera experimentar placer sexual. Pero si lees El arte de amar de Ovidio, todos los consejos que se dan a la mujer es para que dé placer al hombre. O sea, si tienes un orgasmo, felicidades, disfrútalo. Pero todo estaba pensado para que fuera él el que disfrutara la experiencia. Cambiando de tema, pero siempre con el mismo piano. ¿Hemos sido todos injustos con Mesalina, la mujer del emperador Claudio? Pues en parte sí, porque Mesalina no hizo nada que no hicieran otras mujeres de la dinastía. O sea, a Agripina se le atribuyeron también, a Agripina, la que fue luego la cuarta esposa de Claudio, también se le atribuyen un montón de romances paralelos, por ejemplo con el Liberto Palas, en una búsqueda de mantenerse en el poder. Lo que pasa con Mesalina es que fue la gran derrotada. O sea, quiero decir, Agripina al final consiguió colocar a su hijo Nero en el poder, pero Mesalina fue ejecutada en un complot urdido por sus enemigos políticos, y británico, al final su hijo tampoco llegó al poder. Con lo cual, el hecho de que fuera ejecutada por adulterio, acusada por estos enemigos políticos, luego vino muy bien para la imaginación calenturienta de autores como Juvenal y Marcial, para inventarse un montón de cosas en torno a la vida sexual de Mesalina, como que se escapaba a los prostíbulos disfrazada con una peluca y tal. O sea, que fuera infiel al emperador, pues seguramente, pero no fue una cosa que no hicieran otras emperatrices de época Julio Claudia, la misma Agripina, por ejemplo, como te indico. Livila, que fuera nuera de Tiberio, también se le atribuye un romance con Sejano. O sea, que digamos que el sexo como parte del discurso de poder para intentar conseguir aliados era una práctica habitual dentro de esa dinastía, solo que Mesalina sirvió un poco como chivo expiatorio para exponer ese tipo de prácticas. Historiadora Laura Díaz López, de la pederastia, ¿qué podemos decir? La pederastia que tanto ha gustado a la Iglesia actual. Esto va con ironía. ¿Y qué pasaba en Roma, Laura? Pues la pederastia existía. De hecho, había una calle, el Vicus Tuscus, que salía del mismísimo Foro Romano, que era una calle conocida por la prostitución masculina y la prostitución infantil. Pero claro, también tenemos que entender qué se entiende por niño. Niños pequeños, menores de 10, 11 años, o sea, tampoco mayores de 11, tampoco es que esté bien, ¿no? Sí. Pero digamos que la prostitución infantil en aquella época era ya como a partir de los 11, 12... O sea, no niños muy, muy pequeños, que tampoco está bien con 11 o 12, pero que tampoco eran niños excesivamente pequeños. Pero existía. O sea, la prostitución infantil existía y se ejercía a 2 metros del templo de Castor y Pollux. Hemos leído también que algún emperador estaba a favor del incesto, incluso alguno que se acostaba con sus hermanas. ¿Esos son casos aislados del poder de los emperadores o crees que era una práctica más habitual entre la sociedad romana o se queda en casos aislados? A ver, el incesto estaba muy mal visto y en el caso del sexo con hermanas se atribuye únicamente a Calígula y también a un poquito cogido con pinzas, porque la única que menciona el incesto es Suetonio y ni siquiera dice
que hubiera incesto. Dice que se rumoreaba que tenía un amor excesivo por su hermana Drusila, pero no habla exactamente de incesto. Pero, por ejemplo, el que sí hizo incesto fue Claudio, que se casó con su propia sobrina carnal, pero claro, como lo legalizó, lo hizo Senado consulto antes de la boda, pues ya no fue incesto como tal, pero por ejemplo Claudio sí cometió incesto al casarse con su propia sobrina, solo que lo legalizó antes, fue así de listo. Pero en el caso de Calígula hay rumores, pero no hay pruebas. Y Nerón, que sabemos que fuera una práctica que a lo mejor... Sí, dime. Sí, perdón, dime. No, te escucho. No digo que si fuera una práctica que a lo mejor ejerciera Calígula por intentar imitar a los faraones egipcios y tal, pues esto ya entra en la fase de hipotetizar y teorizar. No hay pruebas fidedignas, solo los rumores que nos tramita Suetonio, que encima lo malo que tiene Calígula es que el gran historiador de la época, que es Tácito, justo falta los libros equivalentes al reinado de Calígula, con lo cual solo tenemos la versión de Suetonio, que también hay que cogerla un poquito con pinzas. Por lo que se refiere a Nerón, cuentan que se acostaba con su propia madre, a la madre que decapitó luego más tarde, ¿no? Así es, pero igual estamos en rumores de Suetonio. Que lo malo que tiene Suetonio es que Suetonio, el historiador romano, trabajaba para la biblioteca de Adriano, o sea, era uno de los secretarios del emperador Adriano, pero le despidieron a mitad de la obra. O sea, que los primeros le despidieron a mitad de la obra porque es un lío con la emperatriz Sabina. Con lo cual, los 2-3 primeros libros de Suetonio sí que pudo consultar fuentes porque trabajaba para la biblioteca, pero ya los últimos libros no te puedes fiar mucho porque ya no parece que trabajara en esta institución, con lo cual no sabemos hasta qué punto tuvo acceso a fuentes para poner los datos que pone. Así que en el caso de Nerón, él también recoge que vio desnuda el cuerpo de su madre y que se rumoreaba que iban juntos en la litera y había tocamientos. No llega a decir que hubiera sexo entre madre e hijo, pero sí menciona que había tocamientos cuando iban en la litera y que él salía de la litera así con gestos satisfechos y tal, pero igual se tiene que coger con pinzas porque es el único que menciona a este tipo de rumores. Tácito ni menciona ningún tipo de incesto o rumor de incesto, posibilidad de incesto entre madre e hijo. Tú has leído y estudiado sobre todo mucho a Plauto y lo que escribía sobre el sexo, ¿no? Así es. Plauto era un Plauto que imitaba a la comedia griega, me recurría mucho a la prostituta, porque claro, como una mujer romana, una mujer casada o una virgen, el amor era una cosa muy mal vista dentro del matrimonio, pues solo podía recurrir a las prostitutas para tener protagonistas femeninas, con lo cual describe mucho todo este mundo de la prostitución pues en el siglo III-II a.C. Oye, y de todo lo que has llegado a estudiar, a leer sobre la Roma y el sexo, ¿a ti qué es lo que más te queda? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que dices? Recorcholis. Bueno, eso u otra palabra. ¿Qué es, Laura? Bueno, pues ya a estas alturas poco porque ya he leído de todo, pero me acuerdo que una cosa que me impactó mucho porque no se habla tampoco de ello, es que parece ser que había enfermedades venéreas en época romana. O sea, no existían las enfermedades venéreas actuales, pero sí parece que existía una cosa llamada elefantiasis, que no voy a describir los síntomas, pero parece ser que era una mezcla entre sífilis y lepra que dejaba al paciente totalmente deformado antes de morir. Y fue una cosa que me impactó mucho porque se piensa en las enfermedades venéreas como una cosa moderna, pero no, había enfermedades venéreas ya en época del Imperio Romano. Bueno, para terminar, ¿cómo va tu doctorado? ¿Va bien? ¿Hay alguna conclusión? Pues, ¿un título, una frase, un spoiler? Hombre, no puedo hacer mucho spoiler. No sé, que luego los profesores se cabren. Claro, no voy a decir que esté adelantando conclusiones. Claro, no. Pero digamos que se ha tenido la idea de que el modelo de mujer de la literatura era igual que en la epigrafía funeraria, o sea que la imagen que nos transmiten las fuentes aristocráticas era la misma que para la gente del común, y en mi tesis parece que por ahí no va la cosa. Bueno, que te conste, Laura, que para nosotros eres cum laude. Gracias. Bueno, ya me dirás cómo ha ido el doctorado. Oye, que muchas gracias por tus conocimientos, por tu amabilidad, a seguir ahí en Toledo, cerca del Greco, y muchas gracias por participar en Cabe Canem, Laura Díaz López. A vosotros por llamarme. ¡Hostia! ¡Qué entrevista más buena! ¡Buena! Cabe Canem.
Dopo il podcast de Roma, che vale un imperio, con Charlie Diego, in nuevo es griego. Mamercus, ¿es cierto que estás casado y tienes 5 hijos? Mi querida Fabia, ¿quién te ha contado eso? Mamercus, tu propia mujer. Pues no seré yo quien le lleve la contraria. Eres un legionario repugnante. Más allá del legionario y la amante ofendida, llega Cabe Canem Ángel Portillo y una columna informativa que nos habla de un acontecimiento importante en Barcelona, en Barquino. Ángel Portillo es escritor y pertenece al grupo de recreación histórica Barquino Oriens y es cosa suya el blog y del podcast Lignum en Roma. Avantio Popolo. Salvete, amigos de Roma. Soy Ángel Portillo y me paso por aquí, por Cabe Canem, en representación de Barquino Oriens. Solo los bárbaros dirían Barcino. Bueno, os querría invitar a las nuevas Barquino Colonia Romae, que se realizarán el 18 de abril, 3 días antes de que se celebre la fundación de la urbs, de la ciudad que dominó al mundo. En estas jornadas, las Barquino Colonia Romae, tendremos charlas y tendremos recreación. Las charlas son de gente que sabe lo que dice. Por ejemplo, vendrá Ana Sánchez del blog Habemus Inquena, Habemus Incena para los layetanos. Nos hablará de la comida que comía la gente normal, en este caso en la Barcelona romana. Ya os digo yo que patatas no comían. Vendrán también Mireia Gallego, del blog Atenianique, y nuestra gran amiga Maribel Bofill, de Gladiatrix en la Arena. Ellas nos hablarán de cómo crear un personaje femenino en la ficción histórica. Ellas hablarán y hablarán, aunque solo les hemos dado 1 hora. También tendremos a nuestra gran divulgadora de nuestro grupo, Nina Mejuto, que nos hablará de la superstitio a la herejía, la percepción de la nigromancia en las mentalidades paganas y cristianas. Os aconsejo amuletos de protección. Luego, Sergio Alejo y yo, Ángel Portillo, os hablaremos sobre los peligros de los anacronismos y esta superioridad moral con la que algunas personas ven la historia. También de la falsa interpretación de los símbolos u objetos. Esto estará todo salpicado de recreación. Hablaremos de los sacra privata, o sea, de la religión doméstica. Haremos un ritual matutino de cualquier casa de Roma. También podréis ver, sentir y tocar a gladiadores. Y también podéis ver, sentir y tocar a la legio. Así que tendréis charlas y tendréis recreación. ¿Qué más se puede pedir? Y todo esto en nuestra Barcelona, en nuestras Barquino Colonia Romae. Os espero en el carré Torre d'en Damians, número 6, en Barcelona, justito al lado del metro de Hostalfranc. Los augures han dicho que no venir va en contra de la voluntad de los dioses, así que no atraigáis la ira divina. Nos vemos allí. Nuevo hallazgo arqueológico en Roma. En Roma, un nuevo hallazgo arqueológico está arrojando luz, y también misterio, sobre las prácticas funerarias de la antigua civilización romana. Un equipo de arqueólogos ha descubierto una necrópolis de época imperial cerca de la Basílica de San Pablo extramuros, donde han aparecido alrededor de 50 esqueletos humanos. Los primeros análisis revelan un dato llamativo.
La mayoría de los restos pertenecen a hombres jóvenes, de entre 20 y 40 años, y con una complexión física robusta. Pero lo que más ha sorprendido a los investigadores es que algunos de estos esqueletos presentan clavos en el pecho. Lejos de ser una señal de violencia, todo apunta a un ritual funerario, una práctica destinada a impedir que el espíritu del difunto regresara del más allá. El hallazgo se enmarca dentro de una zona funeraria más amplia, con estructuras que datan de entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo, lo que indica que fue utilizada durante siglos. Ahora, los expertos trabajan para entender quiénes eran estos hombres y por qué fueron enterrados con este tipo de rituales tan poco comunes. Maite, luego me pasas tu teléfono. Mi conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Mi conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias, Tony Conejo. Ahora que acabamos de cerrar el mes de marzo, seguro que alguna vez habrás oído eso de «guárdate» de las idus de marzo. Se trata de la presunta advertencia dada a Julio César justo antes de su asesinato, el 15 de marzo del 44 a.C. La frase, popularizada por Shakespeare, simboliza una traición o peligro inminente, pero desde un punto de vista histórico suele tomarse como el principio del final definitivo de la República Romana. En los días previos al asesinato, los conspiradores, Bruto, Cayo Casio y otros miembros de la élite romana que se llamaban a sí mismos libertatores, es decir, libertadores, urdieron diversos planes para matar a César, pero no encontraban el momento idóneo hasta que se convocó una reunión del Senado para las idus, es decir, mediados del mes de marzo. Dicha reunión debía celebrarse en la Curia de Pompeyo, situada a poca distancia del teatro homónimo levantado por el mismo Pompeyo, pues por aquel entonces la sede principal del Senado, la Curia Julia, situada en medio del foro, aún estaba en obras. Apenas se levantó aquella mañana, César comenzó a recibir señales desfavorables a las que hizo caso omiso. Incluso justo antes de llegar a la Curia, alguien le entregó un documento que le advertía del complot, pero se lo guardó sin mirarlo. Y nada más atravesó el dintel de la puerta, vio como una estatua suya caía al suelo y se hacía mil pedazos. Era la penúltima premonición de la desgracia. Marco Antonio pudo haberlo evitado, pero a pesar de correr apresuradamente para persuadir a su amigo en cuanto fue sabedor de la noticia, el esfuerzo fue en vano, pues fue retenido y nunca llegó a tiempo. Ya en el interior de la curia, César se sentó en el escaño mayor. Entonces se le acercó Tilio Cimber y de manera airada le tiró de la toga. César, indignado y sin saber lo que ocurría, pronunció la frase «Ista quidem vistes». «¿Qué violencia es esta?». Entonces una primera daga sesgó su cuello y de nuevo alzó la voz, esta vez en griego «Adelphe bonfei», «Ayuda, hermanos». Por respuesta tuvo el silencio y una avalancha de senadores que se lanzaron contra él mientras intentaba zafarse en vano. Julio César recibió 23 puñaladas y su cuerpo quedó estirado encima de un charco de sangre al pie de una estatua del citado Pompeyo. Casi sin aliento, asistió al último acto de su asesinato. Bruto, un joven al que consideraba aliado, amigo y a quien tenía en gran estima, se le acercó. Entonces César le susurró al oído, otra vez en griego, «Kaisou teknon». ¿Y tú también, hijo? Bruto lo miró fijamente a los ojos y le hundió su daga. Era el final, pero antes de exhalar, César aún tuvo tiempo de cubrirse el rostro en un intento desesperado para dignificar su muerte. «Arrojemos el cadáver de César al Tíber», dijo uno de los magnicidas, pero la mayoría ya había huido. Las últimas palabras de César antes de morir, «¿Y tú también, hijo?», las conocemos gracias al cronista Suetonio. En cambio, otros autores como Dion Casio y Plutarco creen que no llegó a decir nada. Fue William Shakespeare quien en su famosa tragedia de 1599, Julio César, puso la frase latina «Et tu, Brute?» «¿Y tú, Bruto?» en boca de César. Y no fue hasta el siglo XVIII cuando surgió la que quizás sea la versión más conocida,
e históricamente inexacta de las últimas palabras de César. Et tu quoque Bruto, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Estas traducciones llevaron a que, popularmente, se viera a Bruto como un hijo carnal de César. La palabra teknon, griega, hijo, no tiene un sentido literal, sino que es un apelativo afectuoso hacia alguien más joven al que se tiene aprecio, como tu abuela contigo o un amigo contigo. Sea como sea, las idus de marzo quedaron como un símbolo de conspiración política, traición y del momento en que la historia de Roma cambió para siempre. Gracias, profesor Toni Conejo de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Un lujo tenerte en KB Canem. Un lujo. De nuevo, feliz Semana Santa, que lo paséis en grande, estéis donde estéis. Gracias por escucharnos con tanta devoción y tanta intensidad. Saludos del equipo de KB Canem y el último, que apague la antorcha. Desde el foro hasta el coliseo resuena un eco sincero. KB Canem es el podcast de la Roma del mundo entero, hecho con rigor y encanto, fiel a la historia. Si Julio César lo escuchara, diría: esto vale un imperio, por Júpiter.